¿Quieres saber qué es lo que debe de contener un plan de acción de coaching? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. A ti que te encanta el coaching profesional, que te encanta el desarrollo y convertirte en tu mejor versión, bueno, el día de hoy tengo algo especial para ti. Quiero hablarte sobre qué es un plan de acción en el coaching profesional. Pero primero que nada, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Si es la primera vez que ves alguno de estos videos, quédate conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar muchísimas cosas, ya nos iremos conociendo. Toda la información que vas a ver en este canal está relacionada principalmente con el coaching profesional, así que ya sea que te dediques al coaching, que te encante y seas un apasionado del coaching, o bien que tú seas el que quieres desarrollarte y quieras acercarte a tomar sesiones de coaching, toda la información que vas a ver aquí te interesa porque está relacionada con el coaching profesional. Pero también vas a encontrar muy buena información relacionada con el desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. Así que, bueno, para entrar en materia, el día de hoy quiero responder también otra de las preguntas que me hacen frecuentemente y que me dicen, bueno, Liliana, ¿qué es un plan de acción? Es decir, ¿este documento es un formato en particular? ¿En dónde se maneja? Es decir, ¿se le tiene que mandar al cliente o eso es para que trabaje el coach o qué es? Bueno, mira, toma nota porque un plan de acción es una pieza clave en todo proceso de coaching y los coaches normalmente lo utilizamos para apoyarnos y dar un seguimiento adecuado a cada uno de los procesos de coaching que tenemos con nuestros clientes. De manera que si tú te dedicas al coaching profesional, para ti es muy común escuchar esta palabra de plan de acción porque tú sabes que es un documento que te va a ayudar a dar ese seguimiento. Pero si es la primera vez que estás escuchando esto o apenas te estás formando en el coaching profesional, es importante que sepas que hay que dar un seguimiento adecuado a los acuerdos que se hagan con tus clientes. Es decir, cuando un cliente se acerca contigo a un proceso de coaching o porque quiere tomar sesiones de coaching, normalmente tiene alguna meta o tiene algún proyecto o alguna situación que quiere trabajar directamente contigo en esas sesiones de coaching. De manera que para dar un seguimiento apropiado a los siguientes pasos y cuáles son las tareas, cuáles son esos acuerdos a los que tú vas a llegar con tu cliente para trabajarlos mientras se ven en una siguiente sesión, pues ahí es en donde te va a ayudar un plan de acción. Así que acá lo importante no es tanto la forma, sino el fondo. Es decir, no importa si tiene branding, si no tiene branding, a lo mejor si tú lo haces lindo o no. Acá lo que importa es que ese documento tenga el contenido y que sea de una lectura fácil para tu cliente. Acuérdate que a tu cliente no hay que llenarlo de mucha papelería, no hay que llenarlo de tantas cosas, sino más bien hay que ayudarle a agilizarle la vida y hacerle todavía las sesiones algo relajado, mejor y una experiencia agradable. Por esa razón, menos es más. Así que tu plan de acción debe de ser un formato corto, que vaya directamente al grano, que vaya al punto de cuáles son esos siguientes pasos que el cliente se ha comprometido y que quiere trabajar para acercarse a su meta. Por lo tanto, un plan de acción es un documento que plasma el qué, el cómo, el cuándo, dónde, cuáles son los recursos, cuáles son las fechas. Es decir, es una fotografía general de cuáles son esos siguientes pasos que el cliente se ha comprometido a llevar a cabo para hacerlos mientras te ve a ti en una siguiente sesión. Así que este plan de acción es importante que tú lo envíes al cliente. En ocasiones hay personas que de pronto se confunden y dicen, bueno, plan de acción es lo mismo que bitácora de coaching y estamos hablando de formatos completamente diferentes, porque aquí mismo en el canal, échale un ojo, si no te resuena esto de que es una bitácora de coaching, métete aquí mismo en el canal, vas a ver que hay un video específicamente que habla acerca de qué es una bitácora de coaching, pero de forma general te diría que la bitácora de coaching es para el coach, es decir, es como si fuera tu expediente de ese caso en particular que estás trabajando con tu cliente, en donde tú vas a plasmar cuál es la meta, cuáles son los
siguientes pasos, cuáles son las habilidades que se están trabajando. Es decir, ese es un formato confidencial para uso propio del coach, en donde va a llevar un registro de cuáles son los puntos importantes que hay que dar seguimiento para ayudar a su cliente. Pero eso es muy diferente al plan de acción. El plan de acción, ese sí se le envía directamente al cliente. Y como te decía, menos es más. Es un formato corto en donde simplemente puedes anotar cuál es la meta y cuáles son las tareas a las que se ha comprometido el cliente para acercarse a su meta. Así que, bueno, ahora ya lo sabes, esa es la información que debe de contener un plan de acción. Y si quieres todavía leer más, incluso en los comentarios de este video te voy a dejar dos enlaces. Uno que va directamente al blog de coaching de mi página, en donde te invito que entres, porque si te gusta toda esta información del coaching, ahí vas a ver que hay muchísima información y conceptos básicos que debes de saber, e incluso formatos descargables, como por ejemplo la bitácora de coaching. Ahí vas a poder descargarla directamente en tu smartphone o directamente en tu laptop para que veas que es una bitácora. Estos archivos son editables, así que los vas a poder utilizar en tu práctica para que veas cuáles son esas diferencias y podamos seguir toda esta información juntos, ¿sale? Así que, bueno, ahora ya lo sabes, esa es la información. Hay que llevar un plan de acción con tus clientes en cada una de las sesiones que tengas en esos procesos de coaching. Y por favor, cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios de este video. Estaré encargada de revisarlos y además encantada de poder compartir con todos en un siguiente video si es que hay dudas adicionales. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.